Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestro pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. En esta oportunidad estaremos hablando bajo el tema trabajo infantil versus vida plena. La situación de pobreza que viven muchísimas de las familias de nuestro querido continente impide que muchas veces dispongan de los recursos necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentos, ropas, para poder accesar a una vivienda digna, para poder accesar a los servicios básicos de salud o de educación, llegando incluso esta familia a hacer que los niños y niñas y adolescentes abandonen la escuela para que puedan contribuir a la economía familiar. Y en algunas ocasiones con la realización de trabajo que ponen en riesgo su propia vida. Frente a esta problemática social que nos afecta, justamente se ha nombrado el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y este año, precisamente en el día de hoy, esta fecha llega a un momento donde la crisis que está enfrentando el mundo por el tema del coronavirus, de alguna forma está amenazando los grandes avances que habíamos tenido con relación a este problema. Todavía hoy, 1 de cada 10 niños en todo el mundo está en situación de trabajo. La pregunta siempre será, ¿cómo nuestra comunidad cristiana puede hacer una contribución para eliminar el trabajo infantil? Y es importante que esta vez estemos hablando de ese tema como líder cristiano, como iglesia. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es el error que tenemos que asumir para hacer una contribución para la eliminación de esta problemática social, que más adelante veremos cuáles son las consecuencias a grandes rasgos que pueden tener? Y en este momento, ¿cuál es el impacto que el coronavirus ha traído con relación a este tema? Bueno, definitivamente todos somos muy conscientes de que se han agravado las causas fundamentales que motivaban el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Con el tema de la pandemia ha aumentado de manera significativa el tema de la pobreza, ha disminuido para muchísimas familias el acceso a oportunidades de trabajo decentes para las personas que están en edad legal de trabajar, ha aumentado la marginación social, ha aumentado la discriminación, la falta de una educación universal de calidad. Si antes no teníamos una educación de buena calidad, con este fenómeno se ha visto mucho más afectado todo el tema de la calidad, y justamente prevalece el tema de la economía informal, y justamente en medio de esta pandemia el sector informal de la economía ha sido gravemente afectado. Eso implica que la crisis económica y social afecta especialmente a nuestra niñez. Se estima que en este año entre 42 y 66 millones de niños van a estar cayendo en extrema pobreza, fruto de la crisis que ha generado el coronavirus. Lo que se suma a los 386 millones de niños que ya en el 2019 teníamos en extrema pobreza. Otra cosa importante que debemos de mencionar es que la interrupción causada por el confinamiento a la educación presencial y todas las dificultades que se han tenido con el tema de la educación a distancia ha aumentado el niño que ha desertado de la escuela. Se calcula, según un artículo salido esta semana, que aquí en la República Dominicana, fruto de esta crisis, 200,000 niños y niñas han tenido que abandonar la escuela. Muchos hogares han tenido que recurrir al trabajo infantil para hacer frente a la pérdida del empleo de los padres.
y la crisis sanitaria asociada al COVID en particular ha afectado de manera significativa a los niños y niñas de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias del trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil tiene graves consecuencias que repercuten en el correcto desarrollo físico y emocional de los niños que lo sufren. Por ejemplo, tiene consecuencias físicas. Los niños que trabajan pueden llegar a desarrollar enfermedades y dolencias crónicas de nutrición, tienen posibilidad de sufrir algún tipo de cortadura, de quemadura por trabajar en maquinaria y con herramientas inadecuadas para su edad, e incluso son mucho más vulnerables a ser abusados por los adultos. Pero también hay consecuencias psicológicas. Los pequeños pasan mucho tiempo en un ambiente hostil y violento, lejos del amparo y de la protección de su familia. Esto acarrea consecuencias psicológicas como es el estrés, bajos niveles de autoestima y una cosa importantísima, falta de esperanza en el futuro. La pregunta es, frente a esta preocupante y triste realidad, ¿qué nosotros podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como cristianos? ¿A qué Dios nos está convocando en este momento tan importante de la historia? ¿Qué podemos hacer como líderes cristianos para cambiar esta triste realidad de una gran parte de nuestra niñez? Porque justamente nunca podremos asociar la vida plena con un niño que desde muy temprana edad ha tenido que involucrarse en trabajo, sobre todo esos trabajos que resultan una amenaza muy evidente para su condición de niñez. Justamente para ver un poquito cuál pudiera ser la respuesta de nosotros los líderes cristianos, vamos a estar rogándole que ustedes lean en el libro de Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ahí nosotros nos daremos cuenta que Dios se especializa en transformar el mundo. Justamente en uno de sus escritos, Pedro afirma que el pueblo de Dios vive a la espera de que se cumpla la promesa de transformación integral de este mundo por cielos nuevos y tierra nueva, en los que more la justicia. Esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Es ese nada menos el mundo que anhelamos y por el cual luchamos. Dios cuenta con su pueblo como colaborador privilegiado de sus planes para que sean agentes de cambio frente a la realidad que sufre la niñez, frente a la realidad de que niños y niñas en este momento han abandonado la escuela y se encuentran realizando trabajo infantil. Nosotros los cristianos, los líderes cristianos, no debemos quedarnos indiferentes. Justamente Dios quiere que nosotros seamos colaboradores y nos da el privilegio de participar en sus planes de cambio y de transformación. Dios demanda de nosotros que como líderes cristianos seamos agentes de cambio y de manera muy particular en este día contra cualquier tipo de trabajo infantil. En este mes justamente que ha sido el mes declarado para trabajar en contra del trabajo infantil, es importante que nosotros entendamos que como líderes cristianos tenemos un rol importantísimo que desarrollar para disminuir dentro de las posibilidades lo más que podamos este tema y esta problemática que afecta de manera directa a nuestra niñez. Es importante que entendamos que esto requiere discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para observar la realidad, cómo están viviendo los niños y las niñas, qué pasa con ese niño, con esa niña en su comunidad que ha tenido que dejar la escuela y algunos andan vendiendo dulce en la calle, algunos andan de limpiabotas, algunos andan haciendo cualquier tipo de actividad que lo pone en riesgo. Entonces, como líder cristiano, lo primero que tenemos que hacer es identificar a los niños y niñas de nuestra comunidad, de nuestra iglesia,
que hoy en día están justamente haciendo trabajo infantil. Luego de observar esa realidad, necesitamos interpretarla según los criterios del Evangelio. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Está Dios complacido con que este niño y niña esté sometido a este tipo de trabajo? Que haya abandonado su escuela, que no tenga tiempo de ocio, tiempo de recreación, que no esté siendo protegido como tiene que ser protegido. ¿Qué piensa el Evangelio? ¿Qué pensaría Jesús frente a esta realidad? Y sobre todo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría necesaria y que nos dé el interés necesario para transformar esa realidad de esos niños y niñas que están en situaciones de trabajo. Hay un documento importante que dice de la siguiente manera: para el cumplimiento de la misión cristiana es un deber permanente escudriñar bien las señales de los tiempos e interpretarlas a la luz del Evangelio, de tal suerte que, en forma adaptada a cada generación, podamos responder a las ansias de transformación de nuestro mundo necesitado. Como iglesia no solamente tenemos que preocuparnos por predicar las buenas nuevas, sino que también tenemos un rol importantísimo y un rol activo para hacer incidencia y tomar las medidas que estén dentro de nuestras posibilidades para enfrentar las problemáticas sociales, sobre todo las problemáticas que afectan directamente el desarrollo integral de los niños y niñas. En Éxodo 3, del 1 al 10, nosotros pudiéramos entender, y todos nosotros sabemos que fue un encuentro que Moisés tuvo cara a cara. Y justamente en ese encuentro Dios le da a entender y le dice a Moisés que él ha estado atento al sufrimiento de su pueblo. Muchas veces nosotros como líderes cristianos vivimos en nuestro propio mundo, vivimos nuestra bolita de cristal, todos yéndonos en gloria, muy contentos, muy gozosos, muy felices y completamente indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Pero Dios no es de esta manera. Dios está atento al dolor de lo que sufre. Dios está atento a los sistemas que oprimen, a los sistemas que establecen desigualdades, a los sistemas que traen violencia, que traen injusticia. Y justamente es importante que nosotros volvamos a leer Éxodo 3, del 1 al 10, para que podamos comprender muy bien en qué consistió el llamado que Dios hizo a Moisés y para qué Dios nos está llamando en este momento tan definitivo de la historia en la que estamos viviendo. Justamente Dios le dice a Moisés: te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Definitivamente, el discernimiento de Moisés lo condujo a un compromiso renovado con la realidad de su pueblo y con su posterior liberación. Tenemos que tener muy pendiente todos los líderes cristianos que Dios ve la realidad que nos rodea y nos invita a colaborar con Él en su tarea transformadora. Somos entonces convocados a ver la realidad y a discernir con un solo propósito: transformarla conforme a la voluntad de Dios. Y justamente hoy el tema que nos toca, la problemática que estamos reflexionando sobre ella hoy, es el trabajo infantil versus la vida en plenitud. ¿Qué piensa Dios que nosotros como líderes debemos de hacer frente al trabajo infantil, que ya hemos visto las consecuencias que puede tener? ¿Cómo podemos ver esa realidad? ¿Cómo podemos colaborar con Dios para transformar esa realidad y que los niños y niñas realmente tengan vida plena conforme a la voluntad de nuestro Dios? Porque justamente a eso fue que vino Jesús, ¿verdad? Juan 10:10, para que tengamos vida, y no cualquier tipo de vida, vida en toda su plenitud. Si ustedes leen el pasaje, les invito a que lo estén leyendo completo. Yo solamente voy a leer una breve porción por cuestión de tiempo, y dice de la siguiente manera: Moisés se cubrió la cara,
pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlo a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios lo maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Aquí una vez más comprobamos que Dios no es indiferente al dolor de la víctima. Dios no es indiferente ante el que sufre. Y justamente así como Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo de esta terrible esclavitud a la que había sido sometido por más de 400 años, en este momento, a ti, a mí, como líderes cristianos, Dios nos está convocando a que justamente busquemos cuáles son las posibles alternativas que nosotros podemos poner en práctica para justamente aprovechar un trabajo que transforme la realidad de estos niños y niñas que hoy en día han sido sometidos a trabajo infantil. Hay algunas preguntas que pudiéramos hacerle a este texto y dejársela a ustedes de tarea, que le estén haciendo más adelante. ¿Qué característica nos comunica el texto bíblico de la forma como el Señor ve la realidad de su pueblo? ¿Es Dios indiferente al que está sufriendo? ¿Es Dios indiferente a tantas injusticias? ¿Es Dios indiferente a ver cómo tanta gente está hoy en día cayendo en la pobreza extrema? ¿Es Dios indiferente a la cantidad de niños y niñas que están abandonando la escuela para dedicarse a trabajar y poder contribuir con el sustento de su familia? Otra pregunta es: ¿qué discierne Moisés tanto sobre Dios como sobre el pueblo y sobre la misión que debe de cumplir? El discernimiento es algo sumamente importante porque nos permite comprender cuál es la voluntad de Dios, pero también nos permite comprender y entender cuál es la realidad que está viviendo el ser humano, en este caso, cuál es la realidad que está viviendo el niño y cuál tiene que ser la misión que nosotros como líderes cristianos tenemos que cumplir. ¿Qué lecciones del pasaje deberían tomar en cuenta para discernir la realidad social, cultural y justamente sobre todo la realidad que están viviendo los niños y niñas en nuestro querido continente, América Latina y el Caribe, y en nuestra querida República Dominicana? Entonces, es importante que nosotros le pidamos a Dios ese don de discernimiento y que podamos entender que al discernir procuramos escuchar la voz de Dios, pero también la voz de las personas que sufren la opresión y la pobreza. ¿Cuál es, señores, la probabilidad de un buen desarrollo, de un buen bienestar integral para un niño y una niña que en este momento ha estado en trabajo infantil y se ha visto obligado a abandonar sus estudios, su educación? ¿Qué futuro le espera? Eso tenemos también que tratar de entenderlo a través del discernimiento y pedirle al Señor que nos ayude a ser solidarios con los que están en esta condición, porque justamente Dios está muy interesado en que esto no sea de esa manera. Definitivamente, al discernir, procuramos escuchar la voz de Dios, pero también la voz de las personas que sufren la opresión y la pobreza. En la solidaridad con los que sufren, atendemos a Cristo, quien sufre con ellas. Justamente en Mateo 25, nosotros nos daremos cuenta que Jesús se identifica con los marginados, con los oprimidos, con la gente que está en dificultades, con la gente que está en extremas pobrezas. Y en este momento, en este mes, estamos más que seguros que también Jesús sufre con cada niño y niña que ha sido sometido al trabajo infantil. Discernir es ver con los ojos de Dios,
juzgar con sus criterios y actuar de acuerdo a su voluntad. Y pedirle al Señor que siempre, pero siempre nos ayude a entender justamente cuáles son las consecuencias de las problemáticas sociales, en este caso particular, cuáles son las consecuencias de los niños y niñas que han sido sometidos al trabajo infantil, y como iglesia, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, una recomendación que podemos darle es que lo más importante es que usted busque información sobre este tema, no se quede indiferente, documéntese lo más que pueda. Otra cosa importante que usted puede hacer es compartir estas informaciones con su iglesia, con su líder, hacer estudios bíblicos sobre esto, en el sermón del domingo, predicar sobre esto, crear conciencia en su iglesia, crear conciencia en su comunidad de cómo afecta el trabajo infantil a los niños y niñas, de manera que la gente entienda esta realidad y se esté haciendo consciente de la misma. Otra cosa importante que podemos hacer es justamente identificar en nuestras comunidades la junta de vecinos, los clubes que hay, la escuela, y ser un portavoz de este mensaje concientizando a la gente. Otra cosa que podemos hacer es identificar a los niños y niñas de nuestra comunidad que se encuentran en esta situación y ver de qué manera nosotros podemos vincularlo con algún organismo, con alguna institución que le ayude, que lo beneficie, ver de qué manera nosotros podemos vincular a esta familia a los programas de asistencia sociales que tiene el Estado, de manera que ellos se beneficien de esos programas y que el niño y la niña y el adolescente puedan dedicarse a sus estudios, a la recreación, al ocio, a ser niños definitivamente, que es lo que más importa. Y con eso estaremos haciendo una contribución importantísima a nuestra sociedad y a nuestro país. Justamente queremos concluir este tiempo con una oración que dice de la siguiente manera: ayúdanos a ver la realidad de nuestra niñez tal como tú la ves, y a colaborar contigo en su transformación conforme a tu propósito de vida plena. Ayúdanos a encontrar la plenitud de vida que viniste a darnos. No nos deje caer en la tentación de creer que el simple análisis e interpretación son suficientes. Renueva nuestro compromiso de seguirte y de colaborar contigo en la transformación de tu mundo y en el apoyo de las niñas y niñas que tanto te necesitan de manera muy particular. Ayúdanos a ser agentes de cambio, que trabajemos para eliminar todo tipo de trabajo infantil. Dios le bendiga muchísimo. Dios le guarde. Hemos estado compartiendo estos materiales de la guía de discernimiento espiritual y justamente siempre queremos invitarle que si este contenido le ha edificado, por favor, lo esté compartiendo con su contacto. También le invitamos que si todavía no se ha registrado en mi canal, lo esté haciendo en mi canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Necesitamos seguir expandiendo el reino de Dios a través de todos los medios que Él nos facilite. Muchísimas gracias y que la paz del Señor guarde su pensamiento y su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, discernir es ver con los ojos de Dios, juzgar con sus criterios y actuar de acuerdo a su voluntad. Trabajo infantil versus vida plena. Dios le bendiga.